estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu espacio. Vaya momento que estamos viviendo. Antes de pasar tal vez a lo que sucede en el país, habrá que hablar de lo que sucede el día de mañana en el Congreso. ¿Qué entiende el comisionado general de la Policía Federal, Manely Castilla, de esta ley de seguridad interior? ¿Qué se discute el día de mañana en el Congreso? Para darle contexto a la gente que nos está viendo. Bueno, primero señalar que el día de hoy en la Policía Federal hicimos un ejercicio muy responsable con todo el primer nivel de mandos de las 7 divisiones de asuntos internos de la Secretaría General para analizar los aspectos que contiene esta ley y poder fijar una postura, poder conocer a fondo la propuesta con el único propósito de estar en condiciones de actuar de acuerdo a lo que el Congreso vaya a resolver. A las policías nos corresponde adecuarnos al marco jurídico existente. No es papel de las policías empujar uno u otro proyecto legislativo, sí opinar sobre lo que desde nuestra perspectiva quisiéramos y creemos correcto. De esta ley en particular lo ha dejado muy bien establecido el secretario de Gobernación. Es una ley que tiene que pensarse, diseñada para que los ciudadanos tengan garantías acerca del uso de las funciones de las instancias federales en materia de seguridad bajo circunstancias y contextos muy específicos. Y creemos que puede ser una posibilidad para que se normalicen, hablo desde la perspectiva de la Policía Federal, ciertos aspectos tales como los operativos a los que somos convocados en ocasiones en apoyo a ciertos estados puedan tener reglas más claras, objetivos mejor trazados, tiempo, corresponsabilidad en cuanto a algunos de los conceptos, como puede ser el propio hospedaje, el saber qué va a hacer la gente, por cuánto tiempo y en qué términos. Entonces, esta ley tiene que leerse de esa manera. ¿La gente se refiere a las Fuerzas Armadas? La gente se refiere en general a las Fuerzas Armadas, se ha posicionado mucho esa idea. Pero de la militarización. Yo parece que es un término que no obedece a la realidad de lo que alcanzamos a percibir en el proyecto. Las Fuerzas Armadas merecen, por el gran servicio que brindan a todos los mexicanos, tener un marco normativo que les permita a ellos obrar con la transparencia que la ciudadanía espera. No olvidemos que las Fuerzas Armadas están haciendo una tarea subsidiaria. Están en tareas de seguridad pública, lo hacen con profunda convicción y hay que apoyar siempre a que nuestras Fuerzas Armadas gocen de un respaldo normativo. No deberían. Bueno, yo creo que en cualquier estado democrático las instancias de uso de la fuerza deben de estar reguladas y debe de existir un marco que exhiba los aspectos para los que están llamados en esos contextos determinados. Creo que haríamos mal si no admitimos que en todos los estados democráticos las leyes están pensadas en favorecer a la mayoría de los ciudadanos. No son leyes a modo de las instancias encargadas, en nuestro caso de seguridad pública, que es por el que puedo hablar. Todo el marco normativo, el origen de la norma, se piensa en el beneficio de la sociedad. Claro. El gran tema seguro los conoce, por supuesto, Ernesto López Portillo, a Marilena Morera, especialistas en temas de seguridad, es que con la militarización de un país, el tema de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo policíaco, que es lo que sucede en nuestro país, no es una solución no es algo que haya dado solución en otros países. En realidad, cuando se ha tratado de solucionar algo es en el apoyo a la Policía Federal, a las policías municipales, invirtiendo. Hemos dado seguimiento prácticamente a todos los estudios hechos por Marilena Morera, donde dice hay un abandono, se puede llamar así, a las policías por parte del gobierno. Y rápidamente, tal vez el ejemplo más tangible, por supuesto, es el tema del presupuesto en 2018.
un presupuesto en Sedena de 11.613 millones de pesos, de la Marina de 4.968 millones de pesos y de la Policía Federal de 3.937 millones de pesos. ¿Qué mensaje le da el gobierno federal al comisionado general de la Policía Federal cuando asigna estos presupuestos? Bueno, el primer punto, a nosotros nos corresponde operar la policía. Nos corresponde fijarnos metas. Y desde luego que en el debate del presupuesto tendría que haber sensibilidad. Y para eso sirven este tipo de leyes. Quiero poner un ejemplo. Vivimos 2 terremotos de una intensidad grande en un solo mes. Y eso modifica la agenda operativa de cualquier país, de cualquier instancia. Tendríamos que pensar en esos escenarios al fijar un presupuesto. Pero no solo los terremotos. La Policía Federal lleva 5 años trabajando afuera de su sede principal. Recordemos cómo empezamos la administración desde Ingrid y Manuel, Odid, las reformas estructurales que nos tocó vivirlas en la calle, generando condiciones de circulación en carreteras. La Policía Federal lleva 5 años trabajando afuera y lleva respaldando operativos específicos en estados como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Baja California. Si nosotros fuéramos una instancia con un presupuesto fijo que no contemple esas posibilidades de gastar más cuando más se trabaja, pues estaríamos siendo responsables, pero me parece que no es así. Nosotros, desde nuestro punto de vista, debemos de actuar con lo que tenemos. No le corresponde a la policía juzgar si tienen los recursos. Conozco los estudios de causa en común, siempre los he respetado. Me parecen aportaciones que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros no nos hemos sentido abandonados como Policía Federal. Pero, Manelik, luego nos encontramos en portadas de diarios imágenes de policías federales con maletas en la calle afuera de un hotel. Porque no se ha pagado dentro de hace 6 meses. Bueno, no debería de estar en la cabeza de un policía federal si se paga o no, si tiene para desayunar o no. La labor que tiene que tener un policía federal es, por supuesto, inteligencia, de habilidad, de manejo, de entrenamiento. No, eso es parte del olvido. Tal vez las policías que se tienen, que seguramente no les corresponde, pero que voltean, por supuesto, en los lugares en donde están, y policías que tienen que pagar sus balas, policías que no tienen uniformes. Vaya, es un todo en el olvido. Bueno, hay una serie de argumentos que no comparto, que yo he escuchado en reiteradas ocasiones. Yo puedo asegurarte que desde luego que las escenas que observamos, esas fotografías de policías federales desalojados de un hotel, tienen muchas maneras de leerse. Permíteme decirte cuál fue la nuestra. Nosotros lo vivimos desde la perspectiva del elemento que quería seguir trabajando y que no tenía en ese momento donde descansar, como merece un elemento que está desplegado, dando su mejor esfuerzo. Nosotros lo tradujimos en una situación que para muchos representó un reforzamiento de la convicción de servir, pero eso no es atractivo, no se habla de ello. ¿Cuántos policías han estado durmiendo en condiciones completa y absolutamente infrahumanas, al descubierto, bajo lluvia? Esa parte es la que tendríamos que dignificar de las policías. Si nosotros vemos esas imágenes como un ejercicio, lo que pasa es que, a ver, Manelik, te pongo un caso. En Guerrero, durante la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, hubo gente de operaciones especiales que pernoctó en la sierra por semanas, que los alimentos no les podían llegar más que por el helicóptero y teníamos que lanzarlos. Sí, no. Esos policías merecen cobijo social y reconocimiento. Sí lo hay. ¿No hay reconocimiento por parte de la sociedad? Creemos que centrar el debate en una imagen o dos y dar un contexto muy amplio de algo que posicionan ciertos opinadores del tema no es correcto. Nosotros quisiéramos, ¿por qué no?, hablar de las causas que generaron que la Policía Federal creciera 10 puntos porcentuales en las mediciones del INEGI en percepción de confianza ciudadana. Cuando dicen que la Policía Federal no ha crecido, yo quiero decir que sí crecimos, que se hizo una nueva división,
que es la División de Gendarmería, que dice el INEGI que tiene la aceptación de 7 de cada 10 mexicanos. Sí, tal vez no se creció en lo que se había planteado al inicio del sexenio, que eran 5,000 elementos por año. Y casarnos con esos datos de lo que eran escenarios ideales para algunos y que acabaron siendo otra cosa, sí, claro, tiene también una posibilidad de analizarse de otra perspectiva. Yo prefiero perfiles, mejores perfiles, sí, que estado de fuerza creciendo sin un perfil adecuado. La impresión que también se da del uso de las Fuerzas Armadas es cómo los gobiernos o los gobernadores lo han utilizado. Parece que son botón de emergencia. Efectivamente hay en algunas regiones con la fuerza con las fuerzas armadas, militares, tanto Marina, que las piden los gobiernos. Cuando se apruebe la Ley de Seguridad Interior, ¿no crees que se va a dejar de apoyar a la policía local, a la policía federal, dejando la seguridad, por ejemplo, en la fuerza militar, en la fuerza de la Marina? Esa es una gran pregunta y creo que es una gran reflexión que los gobiernos estatales tendrían que tomar con mucha seriedad. No vamos a alcanzar el estadio de seguridad que queremos sin el compromiso del fortalecimiento de las capacidades locales. Eso tendría que ponerse en el centro del debate. Aquellos gobiernos, particularmente los que han recibido de la Federación el apoyo permanente en tareas de seguridad, tienen una obligación ética con sus gobernados de fortalecer capacidades. En la medida en que los estados, de manera paralela a la que están recibiendo el apoyo, dediquen tiempo y algo de recursos a formar buenos policías, estarán cumpliendo con su compromiso ético. No hacerlo, sin duda alguna, merece ponerse sobre la mesa, merece ser analizado y salir con la mayor dignidad institucional las corporaciones a restringir esos apoyos o, si me permites el término, hacer un esquema amigable para condicionar la construcción de capacidades locales a cambio del apoyo que se está recibiendo. Nosotros hemos también ocupado los espacios de las policías municipales inexistentes o con muy bajo nivel de solidez institucional. Hemos hecho desde tareas de vialidad hasta tareas de policía estatal, federal. Nos hemos encargado de los reclusorios, nos hemos encargado de muchas cosas. Hay que ser corresponsables. Lo cual indica que están rebasados. O sea, están rebasados. La policía está rebasada en este país. No, hoy era uno de los temas que se abordaron en la mañana. Si nosotros no hubiéramos tenido resultados que ofrecerle a la sociedad a estas alturas, podríamos estar hablando de programas que no alcanzaron éxito o de fracasos. Tenemos muchos casos de éxito. Tenemos hoy los mejores perfiles que pueda tener una policía. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, una institución posicionada, confiable, tiene alrededor de 13,000 agentes especiales para atender la demanda de 340 millones de norteamericanos. ¿Aquí en México? Los que sean. En México, lo que quiero llegar es que no es un tema de número, sino de capacidad. De capacidad de perfil. Un policía moderno, bien formado, preparado, ético, puede ayudar a generar espacios correctos. Liderazgo, anticiparse al conflicto, el concepto de seguridad plural, el policía como agente de cambio, como gerente, gestionando aquello que puede evitar la aparición del conflicto. Y muy importante, y con esto termino esta parte, el que la sociedad se involucre, que cobijen el trabajo de las instituciones. ¿Se siente cómodo el comisionado general de la Policía Federal con militares en las calles? Con el Ejército Mexicano, con la Marina Armada de México, hemos trabajado y hemos alcanzado logros importantes. No dejamos de aprender la enorme disciplina que representan, el ejemplo. Nos sentimos acompañados y sabemos que por el respeto que les tenemos, quisiéramos policías fuertes en los estados. Quisiéramos que el Ejército y la Armada tomen y retomen el camino para el cual fueron constituidos. Ellos han sido éticos, han sido responsables. Tenemos que tener capacidades a nivel local para permitir que nuestras Fuerzas Armadas continúen
su papel principal de garantes de la soberanía. En un concepto mucho más general, comisionado, ¿qué tal este recuento del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto? Se dice en los últimos, bueno, no se dice, se comprueba en los últimos meses que hay una espiral de violencia hacia arriba. ¿La Policía Federal lo ha sentido? ¿Ha sentido que el país se ha violentado más en el último año? Que cada vez es más complicado cubrir más zonas, que cada vez es más complicado hacer el trabajo de la Policía Federal. ¿Cómo va este recuento ya a finales de sexenio? Bueno, no podemos ser ajenos a los datos, ahí están. Un gobierno transparente, democrático, exhibe estas cifras, no las oculta. No. A nosotros nos corresponde estudiar cada vez más el fenómeno y tomar las decisiones para evitar que este tipo de delitos sigan creciendo, porque sabemos el daño que genera en la percepción de seguridad de las personas. Nos corresponde tomarlos con madurez, pero con mucho compromiso, entender las causas. Es un lugar común decir que es multifactorial, pero no por ser un lugar común deja de ser cierto. Detrás de una escalada de violencia hay cosas que se tienen que atender y que como policías profesionales lo estamos haciendo. Todos, absolutamente todos los sucesos. ¿Es una espiral de violencia normal? ¿Se podría decir así? Es una espiral que ya esperaba tal vez la Policía Federal. Se entiende a la luz de la fragmentación de grupos delictivos que disputan un negocio ilícito que antes compartían, y que esto no es nuevo, pero hay que reconocer que los grupos criminales que han sido afectados, que son muchos, estamos hablando, por citar dos casos, de los más importantes en cuanto a gente, en cuanto a capacidades de despliegue operativo para los negocios ilícitos. Tenían dos grandes objetivos que fueron detenidos, que generaron fragmentaciones, decisiones, y que están disputándose de una manera cruenta el negocio ilícito. Nosotros seguiremos trabajando, lo hacemos con la PGR, trabajamos cotidianamente con Marina, con Sedena, con las fiscalías de los estados. Estamos tratando de entender la genealogía de esta llamada espiral de violencia. Y es lo que nos corresponde hacer eso. Y en este estudio, ¿sí se ve dentro de estos estudios de la Policía Federal que baje esta espiral? Sí vemos un escenario en el que necesariamente bajará, disminuirá. Hoy estamos a menos todavía de un año de que uno de estos criminales fue trasladado a otro país, y todo lo que generó esa detención. No podemos ser ajenos a que estos grupos siguen obteniendo armas. Hay que revisar el tema de las armas, lo ha dicho el comisionado Renato Sales una y otra vez. No es que querramos hacer una contrarreforma de que estemos en contra del sistema de justicia penal, pero si estamos viendo que la gente se muere por disparos de arma de fuego y que estas armas tienen una ruta y están en manos de quienes, hay que hacer algo para reaccionar también normativamente. Y eso no es refugiarnos únicamente en el recurso fácil de la prisión preventiva para cualquier tipo de arma. Bueno, qué interesante lo que dice. Y esa es una bandera que sí vale la pena que se analice. La gente muere por disparos de armas de fuego y las armas están en manos de ellos. Y hoy ese delito no amerita pena de prisión oficiosa. ¿Qué dicen algunos colegas, abogados? Dicen, bueno, lo que pasa es que le falla a la policía la argumentación para que ese que detuvieron la creación de un expediente. Pues sí, pero si ellos actúan, nosotros los detenemos en flagrancia, en un vehículo robado, sin identificaciones, con una Barrett calibre 50 montada en la cabina de una camioneta, y no tiene identidad, y no tiene nada que lo vincule en grupo criminal, por más argumentación que des, entraríamos en otro proceso que es criminalizar. ¿No le gusta el nuevo sistema de justicia penal al comisionado? Soy un convencido de que es el mejor paso que se ha dado. Pero el transformar, pero tenemos que revisar figuras como esta de la prisión oficiosa para aquellos nada más que tengan armas de este calibre. No estamos pidiendo una regresión a que cualquier sujeto que porte un arma que nos recuerda malas prácticas policiales del pasado para amarrar personas. No queremos eso. Queremos que aquel que tiene una calibre 50, que no es para cazar conejos
y que se encuentra en un vehículo robado y que además no tiene identificaciones. Podemos tejer un perfil del sicario Claro. que tiene de su lado la normatividad, porque sabe que va a salir. Y en cuanto salga, lo que va a hacer es que le van a dar otra arma. Otro de los temas centrales es la trata de personas. ¿Cuál ha sido o qué avances se tienen a nivel nacional por parte de la Policía Federal en este tema? Bueno, los últimos 2 días, antier y ayer, celebramos la primera cumbre hemisférica en materia de trata a la que convocó la Policía Federal. Vinieron representantes de todos los países de la Comunidad de Policías de América, vinieron expertos de Australia, vino gente de Alemania, tuvimos gente de la sociedad civil, víctimas, y alcanzamos una declaración conjunta a todos los países que participamos, en el que dentro de muchos acuerdos visibilizar a la víctima, Okay. el no dejarle una calidad nada más estadística, hay que hacerla visible, hay que ser policías con perfiles homologados para atender este delito. Es algo a lo que queremos transitar, tener protocolos de atención muy especializados, afectar de manera importante a las redes a través del fomento a la denuncia de estos delitos, el no fomentar ni consentir acciones que puedan favorecer la trata. Fue un éxito bien. Okay. muy bien. Y desde ¿Dónde se luego, puede revisar Bueno, se firmó ayer, Ajá. se va a revisión de los respectivos países. Ok. Vamos a hacerles llegar hoy, si me lo permiten, un documento, la copia de este acuerdo, para que la tengan ya los medios. Pero es muy importante que estos 2 días no solamente fueron un foro más, sino que se alcanzó una manifestación de voluntad de todos los países firmantes. En una primera etapa, 6, 7 países que ya se comprometieron con el instrumento, okay, y que quisiéramos, desde luego, fomentar y reconocer el trabajo, y quiero ser muy, muy puntual, que se hace desde el Congreso de la Unión, desde las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que han dedicado su vida a trabajar también el tema de trata. Pues, comisionado, para cerrar, ¿el futuro de México está en sus policías o en los militares? El futuro de México está en la sociedad y está en el trabajo conjunto con sus autoridades. ¿Hace cuánto que no sale de vacaciones, Manelik Castilla? 7 años. 7 años que no tomas vacaciones. 7 años. Bueno, ¿cuántas semanas tienes acumuladas? Pues yo creo que esas ya se perdieron según la normatividad, pero no pesa cuando queda la satisfacción del deber cumplido, ya habrá tiempo, parece que dentro de muy poco podré gozar de algunos días, pero creo que es algo que más que dolernos o lamentarlo, se vuelve una gran satisfacción, porque sabemos que no ha sido en vano, y que así hay muchas personas como un servidor, peritos, ministerios públicos, policías de todos los niveles, militares, altos mandos, legisladores. Hay gente de verdad que ha sacrificado gran parte de su vida personal para trabajar por las mejores causas del país, y creo que en ese tren de los que no vacacionamos hay muchísimos miles de mexicanos y mexicanas que compartimos esa satisfacción. Bueno, pues ahí está Manelik Castilla, él es comisionado general de la Policía Federal, le gusta el Twitter también, @ManelikCC. A la orden. Ahí lo podemos, usted checa todo, los lee. Sí, yo los leo. Desde luego a veces me apoyan con algunas fotos cuando yo no puedo estar tomando fotos, pero sí procuro responder por cada uno de mis textos. A veces no tengo el tiempo de interactuar como yo quisiera, a veces no puedo opinar de ciertos temas que quisiera, algunos que no tienen nada que ver con el servicio público. Sí, luego el partido de América Tigres, que hoy se fue. ¿A qué equipo le vas? Soy fanático del fútbol americano. ¿A qué equipo le vas del americano? En México a las Águilas Blancas del Politécnico. ¿Y en Estados Unidos? A los Vaqueros de Dallas. Bueno, y en México he apoyado al Cruz Azul por muchos años. No, bueno, mejor no hablemos de ese tema. Mejor lo dejamos ahí. Por eso no lo hago en el Twitter. Manelik Castilla, comisionado general de la Policía Federal, muchas gracias por estar esta noche. Gracias, de verdad.